habrá de terminar la historia de este mundo, de este universo, cómo habrá de terminar la iglesia, Israel, las naciones, hasta cómo va a terminar el diablo, nos dice el libro de Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis tenemos la consumación y la realización última de todos los planes del Señor. Ahora, el libro de Apocalipsis, hermanos, fue el último libro de la Biblia en escribirse. La fecha más temprana en que pudo haberse escrito fue ahí por el año 96 de nuestra era. Pero digo, esa es la fecha más temprana. Es probable que haya sido escrito con varios años posteriores. Pudiera ser incluso el año 100 o más de nuestra era, cuando Juan recibió esta revelación. Ahora, el libro de Apocalipsis se divide en tres partes que este mismo capítulo 1 que hemos leído nos presenta. Específicamente en el versículo 19, el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, que el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera de ellas nos presenta las cosas que Juan había visto y que abarca la totalidad del capítulo 1, es decir, el que ahora hemos leído. La segunda parte dice que contiene las cosas que son. Y en esta segunda parte encontramos los capítulos 2 y 3. Y finalmente dice las cosas que han de ser después de estas, que comprende del capítulo 4 hasta el final del libro. De manera que vamos, hermanos, a ir estudiando cada una de estas tres partes en que se divide el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión iniciamos con lo que sería las cosas que has visto. En el versículo 1 comienza la revelación de Jesucristo. Precisamente de esta frase es de donde toma su nombre el libro, porque Apocalipsis realmente es una transliteración de una palabra griega, que es la palabra apocalipsis, que se traduce revelación. De manera que cuando la primera frase del versículo 1 dice la revelación de Jesucristo, lo que el original dice es el apocalipsis de Jesucristo. Porque apocalipsis, como decimos nosotros en español, o apocalipsis en inglés, en griego, es, hermanos, una palabra que lo que significa es revelar, dar a conocer, descubrir algo que está oculto. Y en cierta manera también comprende la idea como que si hubiese una cortina que está ocultando algo, pero si yo aparto la cortina para descubrir lo que está detrás de ella, a esa acción de descubrir es lo que la Biblia llama apocalipsis o revelación. Entonces lo que este libro nos presenta es el apocalipsis de Jesucristo, o la revelación de Jesucristo. Ahora dice que Dios le dio. Cuando el Señor Jesús habría de ascender a los cielos, allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, recordará que una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús fue: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Porque una vez Jesús hubo resucitado,
los discípulos creyeron que ese era el momento cuando Él establecería el reino. Pero lejos de eso, Jesús les dice que Él habría de irse, pero les dijo: recibiréis poder, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré la promesa que oísteis de mí. Entonces los discípulos dijeron: pero ¿cómo que te vas, Señor? Y entonces, ¿y el reino? ¿Cuándo será establecido el reino para Israel? Y la respuesta del Señor fue: no os toca a vosotros, al menos en ese momento aún no, conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. Pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como diciéndoles: ustedes no se preocupen sobre cuándo será el cumplimiento de las cosas. Ustedes centren su atención en que recibirán el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos hasta lo último de la tierra. Pero Jesús dijo ahí algo importante, que acerca de los tiempos, ¿cuándo va a suceder qué? Dijo Él, es algo que el Padre tiene bajo su sola potestad. Es decir, el Padre es quien a través de sus decretos determina los eventos futuros. Pero el Padre, dice ahora este versículo, le ha dado a Jesucristo el conocer, es decir, la revelación de las cosas que han de suceder, y se las dio, dice a continuación el versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La razón de ser entonces del libro del Apocalipsis es que nosotros, hermanos, podamos tener la manifestación. El Padre le revela al Hijo el Apocalipsis para que Él a su vez nos manifieste a nosotros las cosas que deben suceder pronto. La finalidad del libro de Apocalipsis es que nosotros conozcamos las cosas que deben suceder pronto. La finalidad del libro de Apocalipsis es que nosotros conozcamos las cosas que han de suceder pronto. La finalidad del libro de Apocalipsis es que nosotros conozcamos las cosas que han de suceder pronto. Es decir, que el libro de Apocalipsis no tiene como su propósito confundirnos o tener el libro de Apocalipsis como un libro cerrado, incomprensible, extraño, que nadie entiende. El Señor no dio el libro de Apocalipsis para crearle dolores de cabeza a sus hijos. Dios no reveló el Apocalipsis para que la gente se sienta confundida. Dios no dio el Apocalipsis para que los teólogos estén peleando sobre cuál es su correcta interpretación. Dios entregó el Apocalipsis para que sepamos las cosas que han de suceder pronto. Y para que por ese conocimiento estemos preparados. De manera que esta revelación, este Apocalipsis que Dios le entrega al Hijo, el Hijo se lo entrega al ángel para que el ángel se lo entregue a Juan y que Juan, escribiendo lo que ve a las 7 iglesias en Asia, pueda de ahí en adelante todos nosotros tener acceso a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la parte final del versículo 1, y la declaró, o sea, esta revelación, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta es una de las pocas ocasiones en que Juan
el apóstol pone su nombre. Versículo 2 dice Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, que así como Juan era ya reconocido, era ya el último apóstol sobreviviente en esa época. Los demás habían muerto y de muertes violentas. Juan era el único y el único que moriría de muerte producida por la vejez. Pero él había sido reconocido como alguien que había dado testimonio de la palabra de Dios. Había dado testimonio